que ha prometido Jehová, pero en la actualidad, ¿qué bendiciones nos enriquecen? Es lo que vamos a estar viendo en la siguiente parte. ¿Qué bendiciones enriquecen a los siervos de Dios? Y esto está a cargo de nuestro hermano Alejandro Álvarez. Lo escuchamos, hermano. Como ya se mencionó, queridos hermanos, como pregunta, ¿qué bendiciones enriquecen a los siervos de Dios? Bueno, Jehová bendice a sus siervos a manos llenas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues Jehová nos da alimento espiritual a manos llenas. Incluso es difícil leer toda la información que se nos provee mediante el esclavo fiel y prudente. También sus bendiciones no solo nos ayudan a afrontar las dificultades de los últimos días, sino que también enriquecen nuestra vida, como dice Proverbios 10:22. Ahora vamos a leer unos textos, 3 textos, y vamos a hacer algunas preguntas, queridos hermanos. El primero menciona Isaías 65:13, que menciona, si ya lo tienen, menciona, por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová, miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. Miren, mis siervos se alegrarán, pero ustedes pasarán vergüenza. ¿Cómo nos enriquece esta bendición de Isaías 65:13, hermanos? Escuchemos a nuestra hermana Águeda, por favor. Que dice, comerán, beberán y estarán alegres. Ahí Jehová nos está garantizando grandes bendiciones para este tiempo. Y es que en sentido espiritual Jehová da a manos llenas, como se comentó, esas grandes bendiciones que Él nos da, nos ayuda a hacerle frente a los problemas que nos enfrentamos ahorita. Muchas gracias, hermana, por su excelente comentario. Hermano, por favor, aquí, Juan Carlos. Sí, hermano, la declaración es una promesa, porque dice, miren, es una aclaración que Jehová está haciendo en el hecho de proveernos en todo sentido, tanto en sentido material como en sentido espiritual principalmente, todas las cosas que necesitamos para poder sobrellevar el sistema de cosas que nos aqueja, nos oprime. Entonces, como en la actualidad la gente está sufriendo en sentido espiritual porque no sabe qué hacer, nosotros estamos regocijantes y felices de saber que Jehová nos proveerá todo lo necesario, tanto en sentido físico como espiritual. Exactamente, hermano. Muchas gracias. Ahora, hermanos, vamos a leer, por favor, Lucas 11:13, que menciona, por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el cielo les dará Espíritu Santo a quienes se lo piden. ¿Cómo nos enriquece esta bendición de Lucas 11:13, hermanos? Hermana Marisa, por favor, de Mireles. Nos enriquece de muchas maneras, hermano. La fuerza activa de Jehová nos permite tener entendimiento de su palabra, nos permite cultivar cualidades cristianas, también nos da el valor para poder hacer su voluntad y enfrentar la presión. Así que sin duda es un gran regalo que nos permite predicar las buenas nuevas con ánimo, con fortaleza y hacer la voluntad de Jehová. Muy buen comentario, hermana, muchas gracias. Ahora vamos a leer Juan 13:35, que menciona, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. ¿Cómo nos enriquece Juan 13:35? Hermano Carlos, por favor, alemán. Jesús dijo claro que tanto sus discípulos como otras personas reconocerían a los verdaderos cristianos por el amor sincero que se demuestran unos a otros. Excelente comentario, hermano. Y como lo mencionó nuestro hermano, cuando vamos a predicar las buenas nuevas, demostramos ese amor a las personas, ese amor que Jehová nos da hacia ellas. Bueno, hermanos, algunos hermanos han encontrado formas de hacer más en su servicio a Dios y se han hecho más ricos en sentido espiritual. Vamos a ver un video y se titula, Joven, elige un camino en la vida que te dé paz. Adelante. Muchas gracias, hermano, por el video. Ahora, hermanos, como pregunta,
¿Qué nos enseñan las experiencias de Harley, Ángel y Carly? Hermana Rosy, de Esparza, por favor. Sin duda, hermano, que este sistema está hecho para bombardear a nuestros jóvenes, ¿verdad? Llenos de presiones, de preocupaciones, de trabajo, de escuela. Pero algo que noté en las experiencias de estos jóvenes es que ellos no esperaron a que su situación fuera la mejor para servirle más a Jehová. Ellos fueron armando su situación y de a poco fueron tomando un camino que al final les permitió hacer lo que ellos querían para con Jehová y que Jehová los pudiera utilizar de una forma más grande. Pero ellos pusieron de su parte, ellos tomaron la iniciativa y fueron de a poquito armando el plan que ellos querían. No esperaron hasta que todo estuviera color de rosa para poder llevar a cabo sus planes. Muy buen comentario, hermana Rosy, gracias. Aquí, señor José, por favor, lo escuchamos. Esto que acabamos de ver ahorita, pues nos enseña que así como este joven abrazó con todas sus fuerzas las promesas de Jehová y eso lo hicieron triunfar. Muchas gracias, queridos hermanos, por sus excelentes comentarios. Gracias, hermano Alejandro, por demostrarnos qué bendiciones son las que nos enriquecen ante Jehová, ¿verdad? Y vimos cómo los jóvenes pueden ayudar en este ámbito. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, hermanos. Informe sobre la actividad del Departamento Local de Diseño y Construcción. Este es un discurso. Y para comenzar, hermanos, vamos a recordar la época en la que el pueblo de Israel estuvo construyendo el tabernáculo. Era algo inmenso en ese momento, una gran tarea, ¿no? Recaudar los materiales, empezar la fabricación de todos los elementos que Jehová había ordenado. Pero sin duda, lo que alegró a Jehová en ese momento fue ver la disposición del pueblo en apoyar materialmente, contribuyendo con todo lo necesario. Incluso la Biblia menciona que fue más de lo necesario, pero además la voluntad de los hermanos, de los israelitas, para servir en ese momento y poder completar la construcción de este tabernáculo. Sin duda, eso fue lo que el corazón de Jehová se sintió muy feliz. Pero en la actualidad, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Bueno, para eso existe el Departamento de Diseño y Construcción, y es el que se encarga de la construcción y el mantenimiento de los salones del reino que utilizamos en las reuniones. Y sin duda, el apoyarlo es de suma importancia. ¿Cómo lo podemos hacer y qué nos ayudará a hacerlo? Vamos a ver el video. Informe sobre la actividad del Departamento Local de Diseño y Construcción. Sin duda, vemos qué importante es la labor que realiza el Departamento de Diseño y Construcción, ¿verdad? Y vemos que cualquier hermano, incluso hasta los niños, pueden apoyar a este departamento. Y sin duda es una labor y unas tareas de gran importancia. Pero, ¿qué hay en cuanto a la sucursal? Bueno, el video Informe de Diseño y Construcción Sucursal de Centroamérica nos mostrará lo que ha pasado en la sucursal. La sucursal nos demuestra cuál importante es apoyarlos, ¿verdad? Vemos que el apoyo al departamento debe de ser constante y esto es en aumento porque cada vez hay más necesidades de nuevos salones de asamblea, dar mantenimiento a los mismos. Entonces, las labores que se hacen para apoyarlos es de suma importancia. Y es por eso que la organización nos ha pedido que les leamos un anuncio muy importante. Con fecha 11 de abril, para las congregaciones, informe sobre la actividad del Departamento Local de Diseño y Construcción 2025.
Agradecemos profundamente el valioso apoyo de todos los superintendentes de circuito, ancianos, siervos ministeriales, precursores especiales y regulares, así como de los publicadores y todos aquellos que han llenado la solicitud para ampliar su servicio a 2 para cuidar de su salón del reino, salones de asamblea, oficinas remotas de traducción y para apoyar proyectos de mantenimiento y construcción en toda la región. Sepan que Jehová valora el sacrificio que hacen y se siente en deuda con ustedes, como indica Proverbios capítulo 19, versículo 17, que dice, el que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová, y él lo recompensará por eso. Los proyectos de mantenimiento, renovación y construcción van aumentando considerablemente. Por tal motivo, en los próximos meses y años, necesitaremos cientos de voluntarios para atender los proyectos. Les solicitamos llenar y mantener activa la solicitud a 2, demostrando así su disponibilidad para apoyar esta forma importante de nuestra adoración a Jehová. Además, a quienes les sea posible, le invitamos a llenar la solicitud de ingreso en la Orden Mundial de Siervos Especiales de Tiempo Completo de los Testigos de Jehová a 8 y la solicitud para el programa de voluntarios a 19. Los ancianos estarán al pendiente de revisar dichas solicitudes de inmediato. Qué emocionante es ver cómo Jehová está acelerando el trabajo teocrático mientras esperamos el fin de este sistema. Es como indica la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12, que dice, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová. Para seguir muy pendientes del día de Jehová, es vital mantenernos ocupados en la obra sagrada, lo que incluye el mantenimiento, renovación y construcción de más instalaciones teocráticas. Entonces, hermanos, nuevamente, estar dispuestos a apoyar en las labores que vayan surgiendo, y para eso es importante, como se menciona, llenar las diferentes solicitudes. Los ancianos estaremos disponibles para ayudarlos en caso de que sea necesario, como se menciona, se van a estar revisando para que puedan apoyar. Bien, hermanos, vamos a continuar. Es el turno del estudio bíblico de la congregación. Aquí estará a cargo nuestro hermano Miguel Padilla y su lector será el hermano Carlos Alemán. Los escuchamos, hermano. Capítulo 25, párrafo 8 al 13. Ahí vamos a estar dando la consideración, hermano, de lo que es el estudio del libro. Este caso, hermanos, vemos que ha sido muy emocionante. Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo vio algo que pasó hace casi 2000 años? Hace un momento veíamos, hermanos, cómo la bendición de Jehová lo que enriquece. Decían, y no añade dolor a ello. ¿Qué pasó con Pablo? Había 3 factores. Uno era Satanás. Aquí estaba envuelto Satanás, que estaba moviendo y manipulando todos los asuntos. Y otra cosa también, hermanos, que debemos de tomar en cuenta, que a manera de profecía, dice que a los siervos de Jehová se los iba a llevar ante tribunales. Y dijo, no tengan miedo. El Espíritu Santo les dirá qué decir. Esto se va a ver precisamente en el caso de Pablo. Entonces, no lo veamos lejano, hermanos, porque las circunstancias no sabemos qué pueda pasar. A veces tenemos que estar defendiendo nuestras creencias ante doctores, algún funcionario. Entonces, nos aplica directamente. Vamos a ver, dice, no desobedecí. Se basa en Hechos 25, 13 al 26, 23. Vamos a pedirle al que está encargado hoy a la lectura de los párrafos, a nuestro hermano Carlos Alemán. Unos días después, de que Pablo
Unos días después de que Pablo apeló a César, Festo recibió la visita de cortesía del rey Agripa y su hermana Berenice. En el Imperio Romano se tenía la costumbre de que los funcionarios les hicieran ese tipo de visitas a los gobernadores recién nombrados. Al felicitar a Festo por su nuevo cargo, Agripa sin duda pretendía crear una relación amistosa que pudiera ser útil para alcanzar sus objetivos políticos. El rey Agripa sintió mucha curiosidad cuando Festo le contó lo de Pablo. Al día siguiente, los dos gobernantes llegaron con gran ostentación al tribunal para escuchar el caso. Pero lo más impresionante no fue esa llegada espectacular, sino las palabras que Pablo estaba a punto de decir. Abarcamos 2 párrafos, 8 y 9. ¿A qué fue el rey Agripa a Cesarea? ¿A qué fue? Hermana de Gama, Águeda, por favor. Se menciona que fue una visita de cortesía porque se tenía la costumbre de que se visitara a los gobernantes primeros que se hacían en esas ciudades. Muy bien. ¿Y qué pretendía ahí Agripa, hermanos? Sí, era una visita de cortesía. ¿Para cuáles eran sus intenciones? Hermano Flores. El rey Agripa iba a aprovechar esta visita de cortesía para su propio beneficio, para buscar una muy buena posición con este gobernador. Bien. Cosa no ajena como lo hacen ahorita, ¿verdad? Hermana de Mireles. Si él tenía ciertos objetivos políticos y él deseaba pues expresar cuáles eran esos deseos y ver de qué manera podían hacer acuerdos, pero en sí fue por cuestiones políticas. Muy bien. Y cuando escuchó el caso de Pablo, hermanos, ¿qué sintió él? ¿Qué sintió este señor? Hermano Pérez. Sí, sintió mucha curiosidad por saber en qué momento iba a desarrollar un argumento, ya que Festo precisamente le había platicado ciertas acciones y actividades que Pablo le había comentado, entonces que tenía mucha curiosidad. Muy bien. Bueno, vamos a ver, hermanos, a conocer un poquito acerca de este personaje. Vamos a pedirle a nuestro hermano alemán, y ustedes pueden seguirlo también, hermanos, tóquenle ahí la cita, y vamos a conocer de este personaje. El rey Herodes Agripa II. Cuando el capítulo 25 de Hechos habla de Agripa, se refiere a Herodes Agripa II, el último de la familia de los Herodes que fue rey. Su bisabuelo era Herodes el Grande y su padre era Herodes Agripa I, el que había atacado a la congregación de Jerusalén 14 años antes. Cuando su padre murió en el año 44, Agripa tenía 17 años y estaba en Roma. Allí recibió educación en la corte del emperador Claudio. Como los consejeros de Claudio pensaban que Agripa era demasiado joven para ocupar el puesto de su padre, se nombró en su lugar un gobernador romano. Aún así, según Fabio Josefo, aunque Agripa estaba en Roma, defendía a los judíos y sus intereses. Alrededor del año 50, cuando lo hizo el rey de Calcis, y en el 53 lo hizo el rey de Iteria, Traconítide y Abilene. Además, se le encargó que supervisara el templo de Jerusalén y se le dio autoridad
para nombrar a los sumos sacerdotes judíos. Después, el emperador Nerón, sucesor de Claudio, lo hizo también, rey de algunas regiones de Galilea y Perea. Cuando conoció a Pablo, Agripa estaba en Cesarea con su hermana Berenice, quien había abandonado a su esposo, el rey de Cilicia. En el año 66 intentó detener la rebelión de los judíos contra Roma, pero no lo consiguió. Así que se convirtió en blanco de los ataques rebeldes y no tuvo más remedio que unirse a los romanos. Después de que Roma acabó con la rebelión, el nuevo emperador Vespasiano lo recompensó dándole más territorios. Bien, estamos en el capítulo 25 de Hechos, hermanos. Se habla de Herodes Agripa. ¿Quién era él? Aquí ya se nos especifica quién era este rey Herodes Agripa II. Hermano Vicente Díaz. Sí, cuando se habla de Agripa, también se refiere a Herodes Agripa II, el último, dice, de la familia de los Herodes que fue su rey. Muy bien. ¿Y sus ascendencia, hermanos? ¿Quiénes eran? Hermana Lolita Arellano. Sí, gracias. Su bisabuelo era Herodes el Grande y su padre era Herodes Agripa I. Bien. A manera de consejo, hermanos, vean esto de los Herodes y está interesante el que ustedes conozcan sus personajes y cómo se inmiscuyeron siempre en la vida de Jesús y de los cristianos del primer siglo. Murió el padre de Herodes, Agripa II. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba este Agripa II, hermanos, cuando murió su padre? ¿Él dónde estaba y qué estaba haciendo allá? Hermana Noemí. Gracias, hermano. Pues se menciona que él estaba en Roma y ahí estaba recibiendo educación en la corte del emperador Claudio. ¿Qué edad tenía cuando pasó eso? Vicente Vargas. Sí, él tenía en ese tiempo 17 años. Jovencito, ¿verdad? Por eso esa opinión. Sin embargo, aunque él estaba en Roma, según un historiador, ¿qué pasaba con él? Con este Agripa II. Hermano Montes de Oca. Dado lo joven que era, fue conveniente, según el consejo del emperador, los consejeros, que hubiera otro gobernador, y Agripa permaneció en Roma. Sin embargo, ahí en Roma seguía haciendo sus funciones, ¿verdad? Que era defender a los judíos y los intereses de ellos. Tomen en cuenta eso, hermanos, porque eso fue un buen argumento del apóstol Pablo. ¿Qué pasó en el año 50 y el 53 sobre este personaje? ¿Qué pasó en el 50 y el 53? Esperamos para ver más manos, hermanos, pero para no cargar mucho a ciertos hermanos, pero Víctor Gama. Sí, en el año 50 Claudio lo hace rey de Calcis y en el 53 rey de Iturea, Traconídites y Abilene. Bien. Vean ustedes, hermanos, vayan checando las fechas y pues ya no era tan joven, ¿verdad? Ya era alguien capaz y con esos tipos de estudios. Y en el año 66, hermanos, también es parte de la historia. ¿Qué pasó con él? ¿Qué quiso hacer este Agripa II? En el año 66. Hermana de Padilla.
Sí, él intentó detener la rebelión de los judíos contra Roma, pero no lo consigue, así que se convierte en blanco de los ataques rebeldes y no tuvo más remedio que unirse a los romanos. Muy bien, entonces ahí conocemos algunos detalles de este rey Agripa II. Vamos a ver los párrafos 10 y 11, hermano. Con mucho respeto, Pablo le agradeció a Agripa la oportunidad de defenderse ante él, sobre todo porque este rey era un experto en todas las costumbres y las controversias de los judíos. A continuación, comenzó a repasar su propio pasado. Yo viví como fariseo según la secta más estricta de nuestra religión. Mientras era fariseo, Pablo esperaba la venida del Mesías, pero ahora que era cristiano, afirmaba sin miedo que Jesucristo era ese Mesías que Dios le había prometido siglos antes a sus antepasados. Le dijo que el motivo por el que lo estaban juzgando era que predicaba el cumplimiento de esa promesa, en la que también creían quienes lo acusaban. Esto hizo que a Agripa le picara todavía más la curiosidad. Después Pablo le habló de la crueldad con la que había perseguido a los cristianos. Dijo, estaba convencido de que desea usar todos los medios posibles para luchar contra el nombre de Jesús, el Nazareno. Como estaba sumamente furioso con ellos, llegué al punto de perseguirlos hasta en ciudades apartadas. Pablo no estaba exagerando. Muchas personas fueron testigos de su violencia contra los cristianos. Puede que Agripa se preguntara, ¿por qué había cambiado tanto? Bien, vamos a ver ahora sí los argumentos de la defensa. ¿Cómo demostró Pablo su respeto hacia Agripa? ¿Y qué le contó sobre su propio pasado? ¿Cómo le mostró el respeto primero, hermanos? A ver, Jimenita. Pablo le agradeció a Agripa la oportunidad de defenderse ante él, sobre todo porque este rey era un experto en todas las costumbres y las controversias de los judíos. Muy bien. Y se lo dijo, ¿verdad? Que se alegraba que fuera él. Sobre Agripa, hermanos, también hay otra información que nos da el esclavo. Dice que tenía una relación con su hermana, pero no le sacó eso, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Hermana de Espino. Sí, hermano, basada en esa información que usted menciona, efectivamente él llevaba una relación incestuosa con su hermana, pero él no se centró en darle un discurso, un sermón acerca de moralidad, sino que se centró en las cosas que podían tener en común, como que él tenía pues bastante conocimiento sobre ciertos asuntos que no tenían nada que ver con su vida moral. Ese era parte también del respeto, hermanos. No se enfocó sobre eso, sino a lo que él sí sabía y lo que podía ayudarle. ¿Y qué le contó sobre su pasado? De Pablo. Muy bien, hermana de Alcaraz. Sí, Pablo dice que él vivía como fariseo según la secta más estricta en esa religión, mientras que era fariseo, dice, Pablo esperaba la venida del Mesías, pero ahora que era cristiano, pues él afirmaba sin miedo que Jesucristo era ese Mesías que Dios le había prometido siglos antes a sus antepasados. Muy bien. Esa argumentación, hermanos, ¿cómo le movió la cabeza a Agripa, este rey, después de que le contó eso? Hermana de Bartolo. Entonces, le dice que por ese motivo lo estaban juzgando. Él predicaba el cumplimiento de esa promesa y en la que también creían pues quienes lo estaban acusando. Así que esto pues fue lo que permitió que a Agripa pues le picaran más como la espinita, ¿verdad? Muy bien. Hermano Montes de Oca.
Esto es interesante porque se ve la habilidad de Pablo. Él se basa en el conocimiento tan grande que tenía el rey Agripa de todas las costumbres judías, en particular de los líderes, ¿verdad? Los fariseos. Y entonces le dice, yo también era fariseo, fui educado como tal. De tal manera que despertó la curiosidad, una curiosidad muy grande de, bueno, si eras así y perseguías a el Cristo, ¿por qué hiciste ese cambio? Hermano Pérez. Sí, hermano, en una de las notas menciona cómo es que el apóstol Pablo perseguía a lo que él llamaba el camino, precisamente porque los consideraba unos apóstatas por el hecho de decir que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Él sabía de antemano que vendría el Cristo, más sin embargo no creía que Jesús fuera el Cristo. Eso precisamente fue lo que le estableció precisamente a Agripa y le hizo reconocer que todo el argumento que le dio de su vida pasada, era precisamente de lo que se lamentaba, y ahora estaba seguro de que Jesús era el Cristo, y de eso precisamente estaba hablando, y era por lo que lo condenaban. Hermano Alejandro Álvarez. Sí, muchas gracias, hermano. También Pablo, hermano, no estaba exagerando. Había muchos testigos que lo afirmaban. Muy bien, incluso los mismos fariseos lo sabían. Y por eso puso al tanto al rey Agripa. Entonces ya le había movido en la cabeza la curiosidad. Vamos a ver cómo se lo explica, párrafos 12 y 13. Pablo mismo explicó por qué había cambiado cuando contó lo siguiente. Viajaba a Damasco, autorizado y comisionado por los sacerdotes principales, cuando al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz del cielo más brillante que el sol, y nos envolvió a mí y a los que iban conmigo. Cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño por estar dando coces contra el aguijón. Pero yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. Antes de esta visión, Pablo se había comportado como un animal que estaba dando coces o patadas contra el aguijón. ¿En qué sentido? Pues bien, a las bestias de carga las solían guiar usando una vara con punta afilada llamada aguijón. Si el animal se resistía y le daba patadas a la vara, solo conseguía lastimarse. De forma parecida, Pablo se resistía a seguir la guía de Dios y solo conseguía lastimar su relación con Él. Era sincero, pero vivía engañado. Cuando Jesús le apareció en el camino de Damasco, logró que cambiara su forma de pensar. Hermano Alemán, le agradecemos por su excelente lectura. Vamos a hacer las dos preguntas. Dice, ¿cómo explicó Pablo por qué había cambiado? ¿Cómo fue que se lo explicó? Hermana Vargas, por favor, allá atrás. Bueno, dio con lujo de detalles cómo Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Aquí vemos que incluso la nota nos decía que un biblista comenta que Pablo estaba empeñado a cumplir su misión de persecución. Por eso dio detalles de esta visión. Dijo que Jesús le había hablado en hebreo y pues se dio a conocer, ¿verdad? De cómo lo ilustró como si fuera un animal. Pero sí le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Muy bien. Sobre la nota, hermanos, ¿por qué es interesante ese punto que habla de la personalidad y la determinación de Pablo? Hermano Víctor Gama. Sí, porque la referencia hace hacia el mediodía y se menciona que el mediodía regularmente, a menos que la gente fuera deprisa, acostumbraba a descansar por el calor que hacía en esa área. Y en el caso del Pablo, iba en ese momento al mediodía, estaba muy empeñado, pues su principal objetivo era la persecución. Muy bien. Ahí menciona, no dice que estaba furioso, ¿verdad?
Entonces eso del mediodía pues no le interesaba tanto, ¿verdad? Él quería cumplir esa comisión fuera como fuera. ¿Y en qué sentido había estado dando cosas contra el aguijón? Para conocer sobre eso, hermano Saúl Esparza. Jesús utilizó esta expresión de coces contra el aguijón porque anteriormente las bestias de carga, para poder guiarlas, se utilizaba una vara con una punta afilada, la cual se le llamaba aguijón. Si la bestia quería resistirse o no estaba cómodo, no quería cumplir esa orden que se le indicaba y daba patadas a esta vara, pues simplemente se lastimaba más. Del mismo modo, Pablo, al querer seguir la guía de Dios y hacerlo de manera incorrecta, pues lo único que conseguía era, como menciona el párrafo, lastimaba su relación con Dios. Muy bien. Ya está la nota, hermanos, cómo se nos hace entender precisamente el pasaje, para no quedarnos así a zona gris, que no lo entendí, no. Se nos da bien la explicación de cómo se sentía el apóstol Pablo. Hermano Alejandro Álvarez. Sí, muchas gracias. También menciona el párrafo, hermano, que Pablo se resistía a seguir la guía de Dios. En la actualidad, muchas personas también se resisten, hermano, pero como dice aquí el párrafo, se dañan más. Muy bien. Entonces podemos ver, hermanos, en la defensa del apóstol Pablo, cómo no se enfocó en las cosas malas de este personaje, sino buscó un terreno común para hacerlo reflexionar y decirle, le voy a dar vueltas a la cabeza para que razone, ¿verdad? No enfocarnos, hermanos, en las cosas malas que sabemos, porque muchas veces lo sabemos, incluso los publican, pero no vamos a enfocar, sino vamos a tener respeto a quien se nos va a estar escuchando. Bien, hermanos, esto es la consideración del libro. Esperamos que sigan preparando y disfruten ustedes mucho su preparación para que en realidad les encuentren más sentido cuando lo vayan comentando. Muchas gracias. Gracias, hermano Padilla y hermano Alemán, por este interesante estudio del libro, y también a ustedes, hermanos, por sus comentarios también edificados. Sin duda, a lo largo de esta reunión, hermanos, estuvimos viendo cómo enriquecernos ante los ojos de Jehová. ¿Qué nos hace verdaderamente ricos, no? Vimos que la bendición de Jehová nos puede ayudar a ser ricos, en verdad. Y ser justos es mucho más valioso que ser rico en sentido material. También estuvimos viendo cómo podemos aumentar nuestro servicio a Jehová, apoyando en otras facetas, como lo es la construcción, el mantenimiento de los salones, y también la importancia de apoyar estos proyectos, ¿no? Pero, ¿qué estaremos viendo la próxima semana? La próxima semana, hermanos, vamos a estar viendo algo muy interesante. ¿Usted se ha fijado cuando se incendia un bosque? Es una pequeña chispita, nada más, lo que basta para incendiar muchas hectáreas. Lo mismo puede pasar, pero con la lengua. A pesar de ser una parte muy pequeña de nuestro cuerpo, es muy destructiva si se utiliza de mala manera. Es por eso que la próxima semana estaremos hablando sobre esto, cómo controlar al momento nuestra lengua, ¿no? Cómo hablar, qué es lo que debemos de hacer, qué hablar, qué no hablar, y sobre todo, cómo controlarla. Sin duda es un tema muy interesante para la siguiente semana. Bien, hermanos, antes de concluir esta reunión tenemos algunos anuncios. El segundo anuncio, hermanos, es del 21 de abril de 2025 para las congregaciones. Transmisión en directo de la Asamblea Regional. Esperamos con muchas ganas la Asamblea Adoración Pura de 2025 a 2026 y deseamos que millones de personas se beneficien de este regalo espiritual de Jehová. Es animador ver cómo muchos de ellos con sus familias, hacen planes para asistir a la asamblea en persona y alabar a Jehová en medio de la congregación. El cuerpo gobernante ha aprobado una disposición especial para quienes están enfermos, son de edad avanzada o tienen otras circunstancias que limitan su capacidad para asistir a una asamblea en persona.
Si Internet está ampliamente disponible en la zona, estos queridos hermanos podrán ver una transmisión en directo del mismo programa al que el resto de la congregación asistirá en persona. Aproximadamente un mes antes de la asamblea se informará a la congregación si su asamblea se transmitirá en directo o no. Si cree que necesita ver la transmisión, hable con alguno de los ancianos. Recuerde que JW Stream seguirá ofreciendo una asamblea regional grabada para aquellos cuyas circunstancias no les permitan asistir en persona. Estamos seguros de que quienes tengan circunstancias más favorables apreciarán los beneficios de disfrutar de la asamblea en persona. Todos recordamos con cariño momentos de las asambleas anuales que han fortalecido nuestra fe. Los felicitamos, queridos hermanos, por su fidelidad, amor y deseo de darle a Jehová la gloria que su nombre merece. Entonces, hermanos, nueva disposición. Aún no estamos por saber si va a ocurrir aquí en Aguascalientes esto, pero como se menciona, se les estará informando en su momento. Bien, hermanos, vamos a concluir esta reunión.